Capítulo 8. Nos encontramos de nuevo, gente. No esperas actualizar tan pronto, pero aquí está el próximo capítulo de esta historia. En este capítulo veremos los preparativos para la batalla final y el enfrentamiento entre Shiro y King of Fighters por sus ideales. Recibí una queja sobre la breve pelea entre Archer y Gilgamesh. Bueno, aunque King of Fighters es más poderoso que Emilia, su trazado aún no alcanza la velocidad de Gate of Babylon. En lo que supera al calco de Emilia es que las proyecciones se acercaban más a la calidad y potencia de las armas originales. Pero eso es secundario. Mi punto es que la pelea del capítulo anterior es solo un preámbulo de la batalla real, que será en el último capítulo, el clímax de la guerra. Si hubiera extendido la pelea del capítulo anterior y la hubiera hecho más épica, la pelea que planeo para el capítulo final hubiera perdido su gracia. La lucha se podría haber omitido perfectamente y Lancer apareció en un primer momento. Pero de todos modos, siempre es bueno escuchar la opinión de mis lectores. Sin más preámbulos, que comience el capítulo. Descargo de responsabilidad. No tengo ningún derecho sobre la franquicia Tide Monofate. Apenas llegamos a la residencia Emilia. Al menos pude regenerarme gracias a las vastas reservas mágicas de Rin, pero ese no fue el caso con Saber. Con su maestro igualmente exhausto de prana, ambos tendrían que dormir unas horas para recuperarse. Me encargué de curar tanto las heridas de Shiro como las de Shinji, con algo de ayuda de un insistente Saber a pesar de su lamentable estado, aunque realmente no me gustaba el chico Matou, tampoco iba a dejar que se desangrara hasta morir en medio del bosque. Dejé a Shiro y Saber durmiendo en su habitación y fui a ver a Rin. Ella fue la menos herida. Aparentemente, el sacerdote aprovechó las heridas de su pasado para desestabilizarla emocionalmente y noquearla fácilmente de un solo golpe. Me senté en el escritorio de la habitación occidental donde mi maestro descansaba y esperaba. Para mi sorpresa, apenas pasó media hora antes de que despertara. Por alguna razón, había rastros de lágrimas en sus ojos. Se pasó el dorso de la mano para limpiárselos y se giró para mirarme como se acababa de pelar. Archer, ¿qué pasó después de que me desmayé? Fuimos completamente derrotados. Apenas escapamos porque Ryder vino a rescatarnos y se sacrificó para ganar tiempo. Ahora tienen a Iria, y pronto prepararán el Santo Grial para liberar el mal dentro de él sobre el mundo. Le resumí exactamente la preocupante situación en la que nos encontrábamos, aunque por su falta de reacción parecía esperarlo. Ya veo, realmente la cagamos esta vez. Mañana por la noche tendremos que detenerlos y rescatar a Iria. Cuando Shiro y Saber se despierten, comenzaremos los preparativos. El tiempo era algo que no teníamos de nuestro lado. El rey de los héroes tenía que ser detenido lo antes posible. De lo contrario, la humanidad de esta era se perderá. Dime, Archer. ¿Por qué estás tan concentrado en salvar a Yasbiel? Hasta hace poco ella era nuestra enemiga. Esa pregunta me tomó un poco por sorpresa. Supongo que tendría que revelar la última información que le faltaba sobre el sistema del Santo Grial. Bueno, ella es el Grial menor que los Ainsvern enviaron a la guerra. Su función es ser el recipiente que contiene las almas de los sirvientes que son derrotados. Si la rescatamos, su plan se verá frustrado. Además, no puedo dejar que un niño inocente que fue enviada aquí en una misión suicida morir. Ella me miró por unos momentos. Eso es solo una excusa, ¿verdad? Irías a salvarla incluso si no tuviera nada que ver con la guerra. Ella fue capaz de ver a través de mí fácilmente. Tienes razón en eso, Rin. Es por eso que no puedo aceptarlo. No puedo aceptar la forma en que viviste. Dedicaste toda tu vida a hacer felices a los demás, pero a cambio, moriste completamente solo, incapaz de ser tan feliz. Al final, terminaste siendo un guardián, condenado eternamente a servir a la humanidad sin descanso. No puedo creer que las personas que me rodean no puedan corregir tu estúpida forma de vida. No puedo creerlo. Es inconcebible. Decir que su discurso me impactó sería quedarse corto. Permanecí en silencio por unos momentos mientras mi cerebro terminaba de procesar lo que acababa de escuchar. Bueno, nunca me detuve a pensarlo de esa manera. Nadie me había confrontado tampoco. Pero ayudar a los demás siempre fue lo único que me hacía feliz. Probablemente sea por esa experiencia traumática que tuviste al principio de tu vida.
Poner a los demás antes que a ti mismo no es normal. Tienes que cambiar eso. Tienes que aprender a valorarte más, a tener más autoestima. Cerré los ojos mientras reflexionaba. Eso explicaba por qué quería que me divirtiera. Todo lo que dijo era verdad. Era imposible para una persona normal entender por qué valoraba más la vida de otras personas que la mía. Ella realmente se preocupa por mí. Lo que Rin me estaba pidiendo era que cambiara mi forma. Si me hubieran dicho algo así en mi vida, alguien hubiera estado allí para apoyarme y ayudarme a cambiar, podría haber podido repensar mi estilo de vida. Pero en este punto, fue muy difícil deshacer algo que está tan profundamente arraigado en mi ser. Desde que sobreviví a ese infierno mientras todos los demás morían, siempre pensé que no merecía esas cosas. Sin embargo, su expresión mostró que no se rendiría incluso si la rechazaba. Ella seguiría insistiendo hasta que pudiera comenzar a apreciarme más. ¡Qué amo terco tengo! En eso somos iguales. Supongo que es normal que el amo y el sirviente se parezcan. Ella, en el fondo, es realmente una buena persona. Sé que tratar de cambiar ahora no servirá de nada. Cuando termine la guerra, regresaré al trono de los héroes y no recordaré nada de lo que hice aquí. Pero, imposible no es una palabra que exista en mi diccionario. Además, todavía hay tiempo para corregir algo. Suspiré y finalmente decidí mi respuesta. No puedo hacer una promesa que no estoy seguro de poder cumplir. Es demasiado tarde para cambiar. Pero haré lo mejor que pueda. Me esforzaré de ahora en adelante para no desperdiciar mi vida tan fácilmente. Sin embargo, siempre seguiré pensando que salvar a la gente no está mal. En respuesta, Rin mostró una sonrisa. Está bien. No te pediré que renuncies a tus ideales. Necesitamos más personas buenas como tú en el mundo. Ahora, aunque es demasiado tarde para mí, todavía podemos hacer algo con la persona que quiere seguir el mismo camino. ¿Te refieres a Emilia-kun, verdad? Veo que también te diste cuenta. Él y yo somos muy parecidos. Si sigue así, terminará como yo, o puede terminar peor. Sí, ¿estás seguro de que no estás relacionado de ninguna manera? No lo creo. Como espíritu heroico, fui eliminado del ciclo de la reencarnación, y aunque mis recuerdos son borrosos, puedo decir que no tuve descendencia. Con lo denso que eres, te creo. ¿Y qué piensas hacer con Emilia-kun? De nuevo, me llamaron denso sin saber por qué. Supongo que tendré que tener una conversación con él. Pero, de todos modos, a diferencia de mí, que siempre estaba solo, él te tiene a ti y a Sakura. Mientras lo apoyes, todo estará bien. Ambos nos quedamos en silencio durante unos segundos. La expresión de Rin se convirtió en una de preocupación y preocupación. ¿Crees que podemos ganar, Archer? No pude evitar mostrar una sonrisa irónica. Si me hubiera detenido a pensar en mis posibilidades de victoria, no habría ido a luchar de frente con Beast IV. Tan desesperada como es la situación, mantente firme y no pierdas la esperanza, Rin. Vamos a ganar, y vamos a mostrarle al rey de los héroes que no puede meterse con la humanidad. Mi discurso de motivación pareció tener algún efecto y Rin volvió a sonreír. Entonces, cuento contigo, Archer. La próxima vez, le daré una lección a ese sacerdote falso. Después de la conversación, Rin fue a preparar algo para comer mientras esperábamos a que Shiro y Saber se despertaran. No dejaba de pensar en cómo nos íbamos a preparar. Esta sería la batalla final de la guerra. El destino de la humanidad literalmente dependía del resultado de la batalla. Era de noche cuando despertaron. Después de la cena y la reposición de energía, inmediatamente comenzamos a planificar. Empecé recordándoles a lo que nos enfrentamos. Nos enfrentamos a Gilgamesh, el héroe más antiguo de la historia humana. Su fantasma noble es su tesoro, que contiene los prototipos de todos los fantasmas nobles que existen. También cabe destacar a Lancer, Cuchulainn, uno de los héroes más famosos de la mitología irlandesa, y Kotomine Kirei, cuya experiencia en combate y entrenamiento como verdugo de la iglesia lo convierten en un oponente a considerar. Hice una pausa en mi discurso para ver que todos me seguían. Si queremos derrotarlos, tendremos que estar en nuestras mejores condiciones y tendremos que planear bien la estrategia. Para hacer esto, debemos dejar de ocultar nuestras habilidades y nuestras identidades en el caso de Saber y yo. Empezaré yo mismo.
Aunque no recuerdo mi nombre debido a ciertas circunstancias, las leyendas se refieren a mí como el rey de los farsantes. Mis habilidades son básicamente las mismas que las de Shirou. Me especializo en el refuerzo y la proyección de hechicería, especialmente, sobresalgo cuando viene a las espadas, debido a mi origen y elemento inusuales. Mi noble fantasma es complejo de explicar, así que te lo mostraré después de que hayamos terminado. No hubo muchas reacciones después de escuchar mi presentación. Supongo que en este punto, después de haber luchado tantas veces juntos, mis habilidades ya no eran un misterio. Nos giramos para mirar a Saber. Bueno, es mi turno de presentarme. Mi verdadero nombre es Arturia Pendragon, rey de los caballeros. Oculté mi género durante mi vida, por lo que soy mejor conocido como Rey Arturo, rey de Gran Bretaña y líder de la Mesa Redonda. Mi noble fantasma es la espada sagrada, Excalibur. Cuando se presentó, invocó su armadura y su espada. El aire invisible se disipó, revelando la hermosa forma del último fantasma noble forjado por el mundo. Su aura rebosaba majestuosidad y carisma. Me obligué a dejar de mirarla con asombro y continué con la charla. Bueno, con eso resuelto, ahora pasemos a los preparativos. Necesitaremos que Saber use todo su poder, y para eso también necesitaremos a su maestro, Shirou, para poder desarrollar todo su potencial también. Tiene que resolver el problema de sus bajas reservas de prana. ¿Alguien tiene alguna idea de eso? Después de unos minutos de silencio mientras pensábamos, finalmente Rin fue la primera en hablar. Bueno, puede que tenga una solución para eso. Conozco un método para transferirle parte de mi prana. Mientras hablaba, sus mejillas se pusieron rojas como un tomate. Entonces te lo dejo a ti, Rin. Pasemos al siguiente punto. Me giré para mirar a Saber. Saber, vas a tener que usar tu otro fantasma noble en esta batalla. Ella me miró extrañada. ¿Qué quieres decir con mi otro fantasma noble? El único fantasma noble con el que fui convocado fue Excalibur y el aire invisible. ¿Realmente no sabes la razón por la que Shirou puede curarse tan rápido cuando está cerca? Ella negó con la cabeza y no pude evitar suspirar. No sé cómo terminó allí, pero la vaina de tu espada está dentro del cuerpo de Shirou. Los ojos de Saber se abrieron como platos. ¿Qué? Sí, Avalon, la utopía siempre distante, está fusionada con su cuerpo. Descubrí esto cuando usé el análisis estructural para revisar sus circuitos mágicos. Cuando estás cerca, la vaina absorbe el prana que liberas y su curación pasiva se activa. Prácticamente podía ver los engranajes en la cabeza de Saber girando. Shirou puso una mano sobre su pecho y también se sumergió en sus pensamientos. Quizás Kiritsugu lo implantó cuando terminó la guerra, reflexionó Saber para sí misma. Al escucharlo, Shirou se volvió para mirarla. Saber, ¿tienes una relación con mi padre? Bueno, supongo que no puedo seguir ocultándolo. Sabes que estuve en la guerra del Santo Grial antes de esta, ¿verdad? Emiya Kiritsugu fue mi maestra durante esa guerra. Después de eso, Saber le contó a Shirou sobre las acciones de su padre durante la guerra. Básicamente, para él, el fin justifica los medios. Cometió varias atrocidades para ganar la guerra y al final ordenó a Saber que destruyera el Grial. Una acción aparentemente contradictoria, pero lo más probable es que descubrió que el Grial estaba corrupto. Shirou parecía tener sentimientos encontrados cuando descubrió una faceta de su padre que aparentemente no conocía. Volviendo al tema original, Saber, necesitaremos que recuperes tu vaina si queremos tener una oportunidad de ganar. Pero antes de que te la devuelva, necesito que se la prestes a Shirou por un tiempo. No tengo ningún problema con eso, pero ¿por qué Shirou necesitaría a Avalon? Ambos me miraron con curiosidad. Lo dije antes, ¿no? También necesitamos que Shirou alcance su máximo potencial. Para hacer eso, pensé que tendría una sesión de entrenamiento con él cuando hubiéramos terminado. Necesitará a Avalon, así que no tengo que parar cada vez que está herido. Shirou tragó audiblemente ante la mención del entrenamiento, y Rin pareció entender mis intenciones. En ese caso, también podría ayudar, no será necesario. Este no será un simple entrenamiento para mejorar tus habilidades con la espada o la hechicería. Tengo algunas cosas que decirle, y él también tiene algo que decirme a mí, ¿verdad, Emiya Shirou? Así es.
Necesito que te quedes fuera esta vez, saber. Esto es algo entre él y yo. Era inevitable que esto sucediera. Siendo tan personas, tarde o temprano acabaríamos enfrentándonos por nuestros ideales. Te daré el tiempo que necesites para prepararte. Te estaré esperando en el dojo. Después de decir eso, me levanté y salí de la sala en dirección al dojo. Apenas tuve que esperar unos 10 minutos hasta que llegó Shirou. Se había cambiado de ropa desde esta mañana y se había puesto ropa idéntica. Vino acompañado por Rin y Saber. Ambos insistieron en que tenían que presenciar esto. Para mí no hubo problema mientras no nos interrumpieran. Veo que estás listo. No tenemos mucho tiempo, así que iré al grano. ¿Te diste cuenta, no? Tú y yo somos muy similares, tanto en los sueños que perseguimos y en nuestros orígenes. Como espíritu heroico, soy la encarnación de los ideales que quieres seguir. En primer lugar, necesito saber más sobre tu historia. Como esperaba, su historia era casi la misma que la mía. Fue uno de los sobrevivientes del incendio de Fuyuki, fue salvado y luego adoptado por Emiya Kiritsugu. Pasó algunos años bajo su cuidado, hasta que murió por causas desconocidas, dejando incompleto el entrenamiento de magia de Shirou. Sin embargo, había una diferencia entre él y yo. Ya veo. Así que convertirte en un héroe de la justicia no fue un sueño que elegiste para ti, sino un sueño que tu padre no pudo cumplir y que heredaste de él. Bueno, eso no importa mucho mientras ese sea el camino que elijas. ¿Realmente quieres seguir? Lo que importa es lo que tu padre te enseñó. Salvar a todos es imposible. Tienes que deshacerte de esa forma de pensar. Si no, entonces realmente será imposible para ti salvar a todos. Shiro asintió resueltamente a lo que dije. Con eso claro, decidí pasar al siguiente punto. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿De verdad quieres convertirte en un héroe de la justicia? No quiero que me respondas con palabras. Quiero que me muestres tu determinación a través de tus espadas. Ok, entonces, te mostraré que voy a ser un héroe de la justicia. Rastrea, adelante. Ambos rastreamos a Kanzo y Bakuya y nos abalanzamos el uno sobre el otro. Nuestras espadas chocaron violentamente, y sus espadas resistieron el impacto contra la mía sin romperse. Ese fue un buen paso. Tomé la iniciativa y lo ataqué con varios cortes desde diferentes ángulos. Apenas logró defenderse imitando mi estilo de lucha y fue empujado hacia atrás. Obviamente, me estaba conteniendo. No tendría sentido si lo venciera rápidamente. Aumenté mi velocidad y me paré detrás de él. Sus ojos lograron seguirme y ya estaba girando hacia mí cuando le lancé un revés cortado con Bakuya. Cruzó ambas espadas y detuvo mi ataque, dejándose empujar hacia atrás junto con el impulso. Crucé la distancia entre nosotros rápidamente y seguí empujando. Sus reflejos se agudizaban cada vez más. Pudo detener mis ataques cada vez que usé mi velocidad superior para colocarme a su lado o atrás. Le lancé un golpe con Kanzou, usando más fuerza de la que estaba usando hasta ahora. Cruzó sus espadas frente a él, pero éstas se rompieron al recibir mi ataque y volvió a caer al suelo y se deslizó hacia atrás varios metros. Aprovechando el impulso, dio una voltereta hacia atrás y se levantó de nuevo con el rostro lleno de determinación. E inmediatamente trazó otro par de Kanzo y Bakuya y se lanzó hacia mí de nuevo. Desvié su ataque a un lado y lo dejé pasar mientras me colocaba de nuevo sobre su espalda y le lanzaba un golpe de revés con Bakuya. Giró lo más rápido que pudo, mientras balanceaba a Kanzo y desviaba mi ataque. Rápidamente, contrarrestó con un empujón a Bakuya. Giré hacia abajo con fuerza con Kanon y golpeé la hand de su espada. Su proyección no resistió el ataque y la hoja se partió por la mitad. Sin darle margen, le lancé una estocada con Bakuya. Se cubrió con la espada que le quedó en la otra mano, y también se quebró. La fuerza de mi ataque lo hizo deslizarse hacia atrás unos pocos pies sobre el piso de madera. En lugar de presionarlo más, me detuve para darle algunos consejos. Tu trazado aún tiene suficiente para mantenerse al día con el mío. Incluso si logras replicar la apariencia exterior y los materiales, no sirve de nada sin una estructura lógica. No te apresures y asegúrate de realizar bien los 7 pasos. Hola. Respondió con motivación y se remontó a Kanzo y Bakuya. Cruzamos espadas de nuevo.
Esta vez, sus proyecciones aguantaron mucho mejor el choque contra las mías. Detuve uno de sus ataques, y por unos momentos pareció distraído mirando nuestras espadas. También noté algo, pero decidí ignorarlo. Mi rodilla se estrelló contra su lado derecho abierto, causando que él gimiera de dolor y se deslizara hacia un lado. Tu cuerpo también es un arma. Se las arregló para recuperar el equilibrio sin caerse, y me enfrentó de nuevo. Inmediatamente cruzó ambas espadas sobre su cabeza para detener mi golpe descendente con Bakuya. Sus brazos temblaron ante la fuerza de mi ataque. Dejé a un lado sus espadas y le lancé una estocada hacia arriba con Kansou. Se las arregló para poner sus espadas delante de él y logró evitar el ataque. Ambas espadas se hicieron añicos de nuevo y fue repelido hacia atrás. Para mi sorpresa, plantó firmemente los pies en el suelo, frenando y de nuevo trazó las espadas cazadas. Imitando mi movimiento anterior, me atacó con un backswing con Bakuya y un empuje hacia arriba con Kansou. Crucé mis espadas frente a mí y recibí su ataque. La fuerza que usó fue mayor que la que había usado hasta ahora, y logró hacerme retroceder. Rin y Saber lo miraron sorprendidos. Sus habilidades estaban aumentando a un ritmo monstruoso. Con ese último intercambio, finalmente pude entender lo que estaba pasando. Ya veo. Ahora entiendo por qué eres capaz de mejorar tan rápido. Escuché sobre la hechicería que te permite dominar técnicas antiguas al comunicarte con vidas pasadas y dejar que te posean. Parece que al tener la misma hechicería y nuestras almas son tan compatibles, cada vez que cruzamos espadas, tus habilidades aumentan para tratar de emparejarte con las mías. ¿No es broma? Entonces supongo que ambos somos imitadores. Te alcanzaré pronto. Alcánzame, ¿eh? No es de extrañar que lo intentara, después de todo, represento sus ideales cumplidos. Pero ese no era el propósito de esta sesión de entrenamiento. Como le prometí a Rin, tenía que evitar que terminara como yo, o peor, como ese hombre roto. Supongo que es hora de que te muestre lo que realmente significa alcánzame. Yo soy el hueso de mi espada. El acero es mi cuerpo y el fuego es mi sangre. He creado más de 1000 espadas. Sin darse cuenta de la pérdida, no consciente de la ganancia. Todo dolor para crear armas, persiguiendo un sueño siempre lejano. No hay arrepentimientos, este es el camino que elegí. Toda mi vida fue Unlimited Blade Works. Después de que terminé mi área, el fuego ilusorio se extendió y la realidad que me rodeaba se reescribió. Al momento siguiente, todos los presentes estaban en la colina de las espadas. Estábamos en las mismas posiciones que en el dojo, yo en la cima de la colina, Shirou unos metros delante de mí y Saber y Rin a un lado. Me coloqué de modo que Shirou no pudiera ver mi verdadero fantasma noble. Eso arruinaría el discurso que tenía en mente. Todos miraron el mundo en el que se encontraban ahora, Shirou sobre todo. Todos miraron el mundo en el que se encontraban ahora, Shirou sobre todo. Una cánica de realidad. Una de las mayores hechicerías que permite manifestar el mundo interior de la persona que la lanza. La voz tensa de Rin fue la primera en ser escuchada. Entonces, ¿este es tu noble fantasma, Archer? Saber preguntó con algo de tristeza en su voz. Sí. Nunca poseí ninguna espada sagrada o demoníaca. Todo lo que tenía era este mundo. Si los fantasmas nobles son símbolos de espíritus heroicos, entonces este mármol de realidad es mío. Este mundo analiza y almacena los planos de todas las armas que he visto. En fin, gracias a este mundo puedo proyectar nobles fantasmas. Espera. No me digas. Sí, Shirou también debe poseer una cánica de realidad. Sin ella, tampoco podría proyectar fantasmas nobles. Por eso dije que nuestras almas son tan compatibles. ¿Es este páramo desolado el lugar donde terminó tu vida, Archer? Preguntó Saber de nuevo, mirando hacia otro lado con una expresión triste en su rostro. Así es. Dediqué toda mi vida a ayudar a los demás. Renuncié a cualquier relación con los demás para perseguir mi sueño, y terminé muriendo solo en esta colina de espadas. Eso es lo que Kata Ptome te llevará, Emiya Shirou. La expresión anterior llena de resolución para lograr sus ideales ya no estaba en el rostro de Shirou. Ahora, en su mente comenzaban a formarse dudas. Te lo volveré a preguntar. ¿De verdad quieres perseguir un sueño casi inalcanzable, contradictorio e hipócrita?
A diferencia de mí, tienes seres queridos y un hogar al que volver. ¿Te desharás de ellos para seguir persiguiendo tu sueño? Shirou miró a Rin. Las dudas comenzaban a acumularse en su corazón. Corrí hacia él para reanudar nuestra lucha. La lucha ahora era unilateral. La determinación que lo empujaba a romper sus límites fue reemplazada por dudas que poco a poco le hicieron perder las ganas de luchar. Apenas se defendía, sus movimientos eran más lentos y sus ataques ya no tenían un propósito. En cuestión de minutos su cuerpo estaba lleno de heridas. ¿Por qué dudas? ¿No se supone que debes convertirte en un héroe de la justicia? Pareció reaccionar, pero no fue suficiente. Finalmente, sus espadas se rompieron y terminó con un corte en el pecho. Se desplomó hacia atrás y rodó unos metros cuesta abajo. Shirou. Fue superficial, pero la cantidad de sangre que salió alarmó a Rin y Saber. No volvió a levantarse y permaneció en el suelo pensativo. Yo yacía en el suelo yermo de la colina de las espadas. Mi cuerpo sangraba en tantos lugares, pero esa no era la razón por la que no podía levantarme. Frente a mí había un hombre alto de piel bronceada, cabello blanco y ojos de acero. Archer, el rey de los farsantes. Desde que interactuamos por primera vez, lo supe. Él era la encarnación de mis ideales, el héroe en el que quería convertirme. Al verlo luchar contra otros sirvientes, llegué a admirarlo. Era como yo, no tenía talento ni don que lo hiciera destacar como Saber o Tosaka. Simplemente tomó lo poco que tenía y lo trabajó hasta tal punto que podía considerarse fuerte. Verlo igualar la increíble técnica de Assassin o el abrumador poder de Gilgamesh con solo esfuerzo y dedicación me hizo pensar que yo también podía hacerlo. Por eso terminé imitando su estilo y usando sus espadas. A veces era frío y no dudaba en matar al enemigo, pero siempre les daba una oportunidad. Sentí que en el fondo, él era realmente una buena persona. No tuve muchas interacciones con él, pero creo que podría llevarme bien con él. Después del fiasco en el castillo de Insbern, incluso se ofreció a entrenarme. Mis habilidades aumentaban rápidamente cada vez que cruzábamos espadas. Pensé que ya no sería una carga, que podría luchar junto a Saber y él. Pensé que podría alcanzarlo. Entonces, me mostró la cruel realidad. Al ver su mundo interior, lo entendí. Se convirtió en un héroe que salvó a todos, pero ¿a qué costo? Vivió una vida solitaria, sin un hogar al que regresar ni nadie que lo apoyara, que estuviera allí para él cada vez que fallara. No es de extrañar que terminara siendo tan estoico y frío a veces. Terminó pareciéndose más a una espada que a una persona. El héroe yace aquí solo, forjando sueños en una colina de espadas. Yo, en cambio, tengo a Taiga, Sakura, Saber, el viejo Raiga y Tosaka. Personas importantes para mí y que me apoyan. Alcanzarlo, seguir su camino, significaría abandonarlos a todos y dedicar mi vida entera a perseguir mi sueño. Hace unos días hubiera aceptado ese precio sin pensarlo dos veces. Pero ahora, después de pasar tanto tiempo con Rin, puedo decir que terminé desarrollando sentimientos por ella. La he admirado durante mucho tiempo. La cita a la que me arrastró, no puedo negar que me divertí, aunque sentí que no me lo merecía. Y también, Sakura, después de descubrir los horrores por los que ha pasado, no hay forma de que pueda abandonarla. Arquero me dijo. Simplemente se deshizo del problema, ahora depende de Tosaka y de mí estar allí para ella. Mi corazón se llenó de dudas. Tengo muchas ganas de convertirme en un héroe de la justicia. Pero, si sigo el camino que siguió Archer, eventualmente los abandonaría. Archer seguía mirándome impasible. No me estaba diciendo que no persiguiera mi sueño, o que mis ideales estaban equivocados. Ambos lo sabíamos, nuestro sueño era una fantasía casi inalcanzable llena de hipocresía. Para salvar a alguien, primero tenía que estar en peligro. Pero ambos estuvimos de acuerdo en que era un hermoso sueño por el que valía la pena luchar. Solo me advirtió de lo que me costaría seguir su camino de soledad. Y, sin embargo, fue suficiente para que mi espíritu flaqueara. ¿Esa es toda tu determinación? ¿Mostrarte lo que significa alcanzarme fue suficiente para rendirte? Me dijo lo mismo otra vez en su tono neutral. Fue extraño, era un hombre de pocas palabras. Empecé a pensar en lo que me había dicho, y finalmente lo entendí. Ya lo había dicho al principio de nuestra charla. Somos personas muy parecidas, pero eso no quiere decir que seamos la misma persona.
Volví a encontrar mi determinación y decidí el camino que iba a seguir. Empecé a subir de nuevo. Avalón, la vaina de Excalibur, ya comenzaba a curar mis heridas. Yo soy el hueso de mi espada. Pronuncié esas palabras casi sin darme cuenta. Eran las mismas palabras que la primera línea del área de Archer, pero sentí que también eran las primeras mías. Veo que finalmente te decidiste. Sí. Ya he decidido qué camino voy a seguir. No te voy a alcanzar, te voy a superar. Oh, ¿y cómo vas a hacer eso? Sabía que su sorpresa era fingida. Probablemente ya esperaba que yo llegara a esta conclusión. Me convertiré en un héroe de la justicia, pero no abandonaré a mis seres queridos para hacerlo. Lo haré con ellos. No iré solo por este camino, seguiré este camino junto a las personas que me importan. Por el rabillo del ojo pude ver a Tosaka sonriendo un poco sonrojada y a saber asintiendo con aprobación. Pero, con mucho, lo más impactante fue la sonrisa que mostró Archer. Fue la primera vez que lo vi sonreír. Entonces, solo tengo una última pregunta. ¿Puedes seguirme el ritmo? Entonces fue mi turno de sonreír. No es si puedo seguirte el ritmo. Sigue tu ritmo conmigo. Seguí a Kansou y Bakuya y corrí hacia él. Tan pronto como lo alcancé, le lancé un corte hacia arriba con Bakuya. Detuvo mi ataque cruzando ambas espadas frente a él, y para sorpresa de ambos, sus espadas crujieron. Por primera vez, lo obligué a reemplazar su par de espadas cazadas. Mi trazo ya estaba más cerca del suyo. Por supuesto, su velocidad para proyectar era muy superior, y al momento siguiente tuve que detener su ataque con su nuevo par de espadas. Me agaché a un lado y esquivé uno de sus golpes, aprovechando para colocarme sobre su espalda. Apenas tomó unos momentos para darse la vuelta, haciendo un corte de revés con Bakuya. Salté sobre su ataque y giré mi cuerpo en el aire para hacer con todas mis fuerzas un golpe descendente con Bakuya. Lo detuvo con ambas espadas sin dificultad y forzó mi espada hacia un lado. Me giré para aterrizar frente a él, y apenas tuve tiempo de reaccionar cuando se abalanzó sobre mí haciendo un corte hacia abajo con ambas hojas. Levanté ambas espadas para recibir el ataque y fui empujado hacia atrás. La fuerza de su ataque incluso levantó polvo y pedazos de tierra. Antes de que continuara con otro ataque, salté hacia adelante y le lancé un corte descendente con mi Kansou. Colocó sus espadas horizontalmente sobre su cabeza y detuvo mi ataque. Luego forzó mi espada hacia arriba, provocando una abertura en mi torso, e inmediatamente me pateó. Volé varios metros cuesta abajo. Sentí como si un coche me hubiera atropellado. Si no fuera por el refuerzo, varias costillas se habrían roto. Tan pronto como aterricé, me desperté de nuevo con el rostro lleno de determinación. Estaba empezando a cansarme y mis reservas de prana se estaban agotando. Pero, mi determinación era más fuerte que nunca. Estuve sobre mi límite por un tiempo. Archer me esperaba en el lugar, con una postura relajada, pero lista para entrar en acción en cualquier momento. La pequeña sonrisa todavía estaba en su rostro. Tenía que seguir avanzando, para mostrarle mi determinación. Para mostrarle que lo que dije no era solo hablar. Realmente iba a superarlo. Me lancé hacia él y la pelea se reanudó. Aunque sabía que se estaba conteniendo, sentí que cada vez mis habilidades estaban más cerca de las suyas. Seguimos luchando durante unos minutos, hasta que finalmente me di cuenta de que me había quedado sin prana. Detuve una de sus estocadas con Kansou, y ambas espadas se destruyeron entre sí. A diferencia de él, ya no podía proyectar otra espada. Pero finalmente lo había logrado. Logré abrir una abertura en el lado izquierdo de su torso. Agarré a Bakuya con ambas manos y lancé una estocada apuntando a su abdomen con todas mis fuerzas restantes. Iba a lograrlo. Iba a dar mi primer golpe. Mis ojos se abrieron de par en par cuando movió rápidamente su mano izquierda y atrapó mi hoja entre sus dedos con un agarre firme. Es suficiente. Lo aprobaste. ¿Eh? No pude evitar sentirme confundido cuando detuvo nuestra pelea de repente. Te pedí que me mostrarás tu determinación, y después de verla, lo apruebo. Todavía tienes un largo camino por recorrer, pero ahora que tus dudas se han aclarado, creo que estás listo para perseguir tus ideales. Soltó mi espada y retrocedí cuando él la soltó. En ese momento comencé a sentir todo el cansancio acumulado en mi cuerpo. Me temblaban las piernas y terminé sentado en el suelo árido.
Tosaka y Saber se acercaban a nosotros, y Archer se dio la vuelta y caminó hacia la cima de la colina. Ahora que has aprobado, supongo que tengo que mostrarte tu regalo de graduación. En ese momento, noté algo que no había notado antes debido a nuestro intenso combate. A diferencia del suelo árido y sin vida del resto de la colina, la cima de la colina estaba cubierta de hierba de un color verde vibrante. Había una espada que, a diferencia de todas las demás, no estaba cubierta de óxido. Era extrañamente similar a la espada de Saber. De hecho, su forma era la misma, la única diferencia era que no tenía las ornamentaciones doradas y azules. No emitía el mismo aura majestuosa que Excalibur, pero por alguna razón, me dio una sensación cálida y reconfortante. Saber y Rin también lo notaron y lo miraron. El rostro de Saber comenzó a llenarse de asombro. Parecía que entendió lo que Archer quería mostrarnos. Su mano aterrizó en la empuñadura de la espada, y comenzó a brillar con una luz dorada. Ya te lo he dicho varias veces, ¿no? Salvar a todos no es completamente imposible. Eso no es solo lo que pienso. Sé que salvarlos a todos es posible, porque lo logré una vez. Esta es la luz que he encontrado al final de mi viaje. Mi verdadero noble fantasma, y la representación de todos mis ideales y creencias. La espada sin nombre de la salvación prometida. Sacó la espada del suelo y su luz se extendió por todo el mármol de la realidad. La colina, una vez estéril llena de espadas oxidadas, se convirtió en un prado verde lleno de vida y un sinfín de espadas, todas ellas impecables. Los cielos de la tarde cubiertos de niebla de óxido, se convirtieron en un cielo azul completamente claro. No pudimos evitar sentirnos conmovidos por tal vista. Él realmente lo logró. La voz de Saber era una mezcla de sorpresa y admiración. No encuentro palabras para describir las sensaciones y sentimientos que tengo en este momento. Delante de nosotros estaba la cristalización de un milagro. Un milagro que solo se logra con esfuerzo y dedicación. Porque nunca se dio por vencido y retrocedió, siguió persiguiendo su sueño sin cesar, al final logró alcanzarlo. Ante mí estaba la prueba de que mi sueño no es imposible. La voz de Archer me sacó de mi sorpresa. Esta es la espada capaz de crear el milagro de salvar a todos, la representación de nuestro sueño cumplido. Pero tiene un defecto. Debido a mi distorsión psicológica, nunca me consideré alguien que tenía que ser salvado. Por lo tanto, esta espada es capaz de salvarlos a todos, pero no me incluye a mí. Te permitiré copiarla en tu canica de realidad, pero si realmente quieres superarme, tendrás que crear otra espada. Uno que no lo haga. Tiene ese defecto. Antes de que pudiera responderle, sentí una mano posarse en mi hombro. Me giré para mirar a Tosaka, quien me sonreía con confianza. Puedes hacerlo, Emilia-kun. Le sonreí en respuesta y volví a mirar a Archer. Sí. Me convertiré en un héroe de la justicia que los salvará a todos, incluyéndome a mí. Entonces, supongo que podemos cancelar el entrenamiento. Después de decir eso, el mármol de la realidad comenzó a colapsar y momentos después, estábamos en el dojo de mi casa. Ahora, Rin, depende de ti hacer lo que tengas que hacer para transferir Prana Shirou. Si necesitas mi ayuda con algo, solo pídela. Al escuchar eso, Tosaka se separó de mí y sus mejillas se pusieron rojas al igual que su blusa. No puedo hacer eso aquí, necesito tiempo para prepararme. Y tampoco te dejaré participar. Ante su repentino nerviosismo, Archer levantó una ceja. ¿Y qué vas a hacer? Tosaka susurró algo ininteligible para responderle a Archer y él le pidió que lo repitiera. Ante eso, Tosaka pareció enojado. ¿Por qué tengo que repetirme? No te importa avergonzar a una dama. Voy a realizar un ritual tántrico. Saber, Archer y yo miramos a Rin con expresiones cuestionables. Aparentemente, ninguno de nosotros sabía de qué estaba hablando. Oh, Dios mío. ¿Por qué ustedes tres son tan tontos? Te lo explicaré sobre la marcha. Saber, yo también te necesito. Archer, ni siquiera pienses en husmear. Tosaka tomó mi brazo y el brazo de Saber y nos arrastró a una de las habitaciones. Hola. Cuando termines, avísame y planearemos el asalto. Luego descansaremos. Momentos después, tuve una experiencia adulta, junto a Saber y Rin. Y eso es todo hasta ahora. ¿Qué pensaste?
Como Archer y Shirou pensaron que su sueño no estaba mal, esta vez la discusión fue sobre el camino para alcanzarlo. Ahora, Shirou tiene un nuevo objetivo, salvarlos a todos, incluido él mismo y sin tener que abandonar a sus seres queridos, es decir, superar a King of Fuckers. Fue difícil. Sus almas son lo suficientemente compatibles, debido a un Limited Bloodworks que ambos poseen, para que Shirou herede las habilidades del rey de los falsificadores. Pero no pudo ver y asimilar los recuerdos y experiencias de Archer porque no son exactamente la misma persona. En pocas palabras, King of Fuckers no tenía diapositivas para expresar su punto. Pero la diferencia fundamental fue lo que expresó el propio Shirou. Esta vez, no se lleva bien con Archer, cree que se pueden llevar bien. No sé si has captado la referencia oculta en los pensamientos de Archer. Si es así, sí, esta no es la línea de tiempo a partir de la cual se originó el espíritu heroico Emilia. La razón por la que el hombre terminó así es porque nadie le mostró lo que sucedería si se fuera de esa manera. Después de esta charla, Shirou tiene incluso menos posibilidades de convertirse en Emilia que hubo Shirou. Además, la forma en que Shirou explica cómo King of Fuckers logró el milagro de salvar a todos es una referencia al final de la ruta Fate. Así como Shirou tuvo que perseguir sin cesar y Saber tuvo que esperar continuamente para poder encontrarse en Avalon, King of Fuckers persiguió su sueño sin retirarse nunca hasta que finalmente lo logró. En otra nota, aunque no lo planeé, parece que esto lleva a la ruta del harén. O al menos, ahora que Sakura es libre, Shirou también pasará tiempo con ella y no estará a solas con Rin. Y no, la transferencia de prana no es para que Shirou luche contra Gilgamesh, sino para que Saber pelee con todo su poder. Recordemos que Lancer también está vivo. Ya tengo más o menos planeado cómo será la batalla final. Solo tengo una duda. Hasta el día de hoy, todavía no sé por qué Gilgamesh no mató a Assassin cuando fue al templo Ryudoji para invocar el agujero del Grial. Se supone que los sirvientes solo deben entrar por la puerta, aunque el campo acotado puede no afectarlo por tener un cuerpo vivo. Todavía me parece extraño. La cuestión es que, esta vez, también están Lancer y Kirei. El primero tiene que pasar la puerta sí o sí, y por muy rudo que sea Kojiro, dudo que pueda vencer a Lancer en combate, y mucho menos si Gilgamesh decide pelear para acelerar las cosas. La pregunta es, ¿debería dejarlo con vida o no? No influiría mucho, solo sería una lucha más en el próximo capítulo. Esta vez sería la primera vez que tu opinión influiría directamente en la historia, pero realmente no puedo decidirme. Una muerte fuera de cámara sería muy triste para un personaje tan bueno. Sin mucho más que decir, como siempre, agradezco los follow, faps y cualquier tipo de crítica constructiva. También me gustaría saber qué piensas de este capítulo o si alguien tiene alguna pregunta. Con esto, me despido de ustedes por ahora. Nos vemos en el último capítulo de esta historia. Capítulo 9. Epílogo, la conclusión. Nos vemos de nuevo, gente. Los exámenes terminaron por ahora, así que aquí está el final de esta historia. No podrás quejarte, la lucha contra Gilgamesh abarca casi la mitad del capítulo. Y antes que nada, finalmente decidí que Assassin y Lancer tenían su épica pelea fuera de cámara. Era la elección más lógica, y no un mal final para Assassin, que al final tuvo su épico duelo. De todos modos, agradezco a todos los que compartieron su opinión. Y sé que ha pasado un tiempo desde que dije esto, pero esta vez, tocar el tema de Emilia mientras lees la pelea es obligatorio. Incluso pongo una discreta advertencia en el momento en que tienes que jugarlo. Sin nada más que decir, que comience el clímax de la quinta guerra del Santo Grial. Descargo de responsabilidad. No tengo ningún derecho sobre la franquicia Taidmo no Fate. Esperé un par de horas a que terminaran el ritual tántrico, y después de ver que nadie salía de la habitación y no se escuchaba ningún ruido adentro, decidí entrar. Los encontré a los tres durmiendo en el mismo cama medio desnuda y toda sudada. Sus ropas estaban esparcidas por todo el lugar, y los tres dormían uno en brazos del otro. Mi cerebro tardó unos minutos en procesar la escena frente a mí. ¿Qué diablos había pasado mientras yo no estaba aquí? Se suponía que era una simple transfusión de prana, ¿no? Después de varios intentos fallidos de despertarlos, terminé secándoles el sudor, vistiéndolos y arropándolos.
Supongo que les llegó todo el cansancio acumulado durante toda la guerra. De todos modos, todavía teníamos hasta la noche siguiente para descansar, así que los dejé descansar. Ya en la tarde del día siguiente, después de haber dormido 12 horas, comenzamos a planear el asalto. Según Rin, el Grial se manifestaría esta vez en el Monte Enso. Como Saber y yo solo podemos entrar por la entrada principal, decidimos ir todos juntos de frente. Acordamos que Shiro y Rin se enfrentarían a Kotomine Kirei y rescatarían a ella mientras Saber lucha contra Lancer y yo luchamos contra Gilgamesh. Rin se opuso al principio, diciendo que me iba a sacrificar por el bien de los demás otra vez. Al final, logré convencerla de que yo era quien tenía más posibilidades de vencerlo gracias a mecánica de realidad. A partir de ahí, la conversación pasó a por qué no recuerdo mi nombre, lo que me llevó a revelar mi naturaleza como counter guardián a Shiro y Saber. El ambiente se tornó de tristeza y condolencia. Logré convencerlos de que mi condición no era tan mala. De hecho, podría haber sido mucho peor. Luego, Saber reveló que también hizo un contrato con Alaya justo antes de morir. A cambio de poder luchar en las guerras del Santo Grial para conseguir su deseo, serviría a la humanidad en la muerte. Eso resolvió el misterio de por qué no podía cambiar a una forma espiritual y conservar los recuerdos de su convocatoria anterior. Ella estaba técnicamente todavía viva. Sorprendentemente, estuvo de acuerdo cuando le dije que completar el contrato no era una buena idea, incluso si eso significaba que no obtendría su deseo. Y bueno, aquí estamos ahora, subiendo las escaleras que conducen al templo Ryudouji. Como era de esperar, no había señales de Assassin, aunque extrañamente había señales de una pelea en las escaleras. No recuerdo que la pelea entre Assassin y Saber dejara el lugar en tan mal estado. No le dimos mucha importancia y seguimos adelante. Todos teníamos miradas determinadas en nuestros rostros. Nos dirigíamos a la batalla final. El destino de toda la humanidad estaba en juego. Si fallamos, todo estará perdido. Esto era todo o nada. Pero esa opción ni siquiera estuvo en nuestras mentes por un momento. Ya estábamos llegando al final de las escaleras. El aura opresiva y majestuosa de Gilgamesh ya se podía sentir. Pero ninguno de nosotros vaciló. Terminamos al final de las escaleras, y allí nos esperaba el rey de los héroes. Permaneció en su ropa casual y no equipó la armadura dorada que, según Saber, usó en la guerra anterior. Su postura era relajada, con la mano izquierda apoyada en la cadera. Parecía que todavía no nos iba a tomar en serio. Su mirada se centró en mí, e inmediatamente sentí toda la presión de antes concentrada y dirigida hacia mí. No vacilé, y esta vez, en lugar de una mirada fría, respondí con una mirada resuelta. Lo sentí desde la primera vez que nos conocimos. Ambos lo sabíamos. Éramos enemigos naturales, polos completamente opuestos. Era inevitable que termináramos chocando con el otro. Me detuve y me giré para mirar a mis camaradas. Aunque al principio éramos extraños cooperando por las repentinas circunstancias, ahora podíamos considerarnos socios. Nuestros límites se habían profundizado después de pelear tantas batallas uno al lado del otro. Todos teníamos plena confianza los unos en los otros. Bueno, supongo que aquí es donde nos separamos. Me gustaría decir una buena despedida, pero apesto en eso. Ha sido un placer conocer gente como tú y luchar junto a ti. No pude evitar rascarme la nuca. Saber dio un paso adelante y plantó su espada sagrada frente a ella, apoyando sus manos en el mango de la empuñadura. Arquero, no, rey de los farsantes, quiero que sepas que ha sido un honor para mí luchar a tu lado. Te digo esto, no como el sirviente Saber, sino como un compañero rey que fue elegido por la espada en la piedra. No pude hacer nada más que asentir ante tal despedida, y luego fue Shiro quien dio un paso adelante. Este se inclinó hacia adelante, formando prácticamente un ángulo recto. Archer, te agradezco todo lo que me has ayudado. Mejorando mi hechicería, eligiendo mi camino para convertirme en un héroe de la justicia y mostrándome mi sueño hecho realidad. No tienes que inclinarte así. Solo te di un par de consejos y sugerencias, el resto depende de ti. Además, necesito una razón para ayudar a alguien. No pudimos evitar sonreír por unos momentos. Es así como se siente cuando alguien hereda tu legado. Finalmente, fue el turno de Rin.
Había estado pensativa mientras Shiro y Saber se despedían, y su rostro mostraba que estaba dudando. Pero, ahora las dudas desaparecieron y ella me dio una mirada determinada. Levantó su mano izquierda y estiró su brazo hacia arriba, mostrando sus 2 sellos de comando restantes. Arquero, por mi sello de comando, te ordeno que me muestres el brillo de la victoria y regreses con vida. Uno de los sellos brilló antes de desaparecer y sentí una gran necesidad mágica en mi cuerpo. No te perdonaré si mueres, Archer. Te llamaré de nuevo para poder atormentarte. Estás pidiendo algo complicado, Rin. No hago promesas que no estoy seguro de poder cumplir, pero te prometí que intentaría cambiar, que trataría de no desperdiciar mi vida tan fácilmente. Imposible es una palabra que no existe en mi vocabulario, así que haré todo lo posible para ganar. La seriedad de nuestros rostros desapareció por un momento, y decidí despedirme de ella, esta vez apropiadamente. Cuídate, Rin. No sé si he sido un buen sirviente para ti, pero para mí, has sido el mejor maestro que pude tener. Ella se sonrojó un poco y apartó la mirada. No le digas esas cosas a una chica, tonto. Y también te dije que aprendas a valorarte más. Se giró para mirarme de nuevo y la vergüenza desapareció de su rostro. Sé que al principio me quejaba por no convocar a Saber, pero me hiciste cambiar de opinión. Estoy orgulloso de tenerte como mi sirviente, Archer. No te cambiaría por nadie más. Con eso, las despedidas terminaron y los 3 se dirigieron a la parte de atrás donde estaban el Grial, Kotomine y Lancer. ¿Terminaste con tu charla sin sentido? Me giré para mirar a Gilgamesh de nuevo. No había movido un dedo mientras me despedía de Rin, Shiro y Saber. Sí. Ahora, podemos continuar lo que no pudimos terminar ayer. Así que vas a sacrificarte para ganar tiempo mientras destruyen el Grial. ¡Qué estupidez! Tirar tu vida por los demás no es más que hipocresía. ¿Hipocresía, eh? Dime algo que no sepa. Antes de que empecemos a pelear, ¿por qué no cambiamos a un escenario más adecuado? El rey de los héroes levantó una ceja ante mi extraña pregunta. Levanté mi brazo derecho y lo estiré hacia adelante, con la mano abierta. Puse mi mano izquierda sobre mi brazo derecho y comencé a recitar mi aria. Yo soy el hueso de mi espada. Prana comenzó a acumularse en el suelo alrededor de mis pies. Gilgamesh reaccionó rápidamente. La puerta de Babilonia se abrió detrás de él y comenzó a arrojarme armas. El acero es mi cuerpo y el fuego es mi sangre. Tracé a Roaias frente a mí. Los fantasmas nobles chocaron contra la primera capa del escudo y aceleraron sin poder penetrarlo. Siendo el arma conceptual definitiva para detener proyectiles, era de esperar que los fantasmas nobles lanzados solo causaran un par de grietas en el escudo. He creado más de 1000 espadas. Sin darse cuenta de la pérdida, no consciente de la ganancia. Aún así, con todas las armas que golpeaban el escudo, el daño se acumulaba y finalmente la primera capa cedió. Inmediatamente sentí el daño en mi cuerpo, pero lo ignoré. Twistó dolor para crear armas, persiguiendo un sueño siempre lejano. ¿Qué? ¿No puedo superarlo? La voz del rey de los héroes sonaba incrédula, no sé si por no poder atravesar a Roaias, o por la inmensa cantidad de prana que tenía delante. No hay arrepentimientos, este es el camino que elegí. El prana a mi alrededor se desbordaba. La inmensa energía que Rin me proporcionó, combinada con el sello de comando, hizo que mi cuerpo prácticamente no sintiera tensión al lanzar el hechizo. Toda mi vida fue Unlimited Blade Works. El fuego ilusorio explotó hacia afuera, envolviéndonos a Gilgamesh y a mí. El suelo incluso fue agrietado por un inmenso poder. La realidad que nos rodea fue reescrita. Al momento siguiente, estábamos parados en la colina de las espadas. Esta vez, ambos estábamos en una ladera. No estaba planeando usar mi verdadero fantasma noble. Después de todo, íbamos a matarnos unos a otros. Este tipo está más allá de cualquier salvación. Una mecánica de realidad. Es por eso que somos enemigos naturales. Al ver el mundo en el que ahora se encontraba, la expresión del rey de los héroes pasó de la incredulidad a la comprensión. La existencia misma de este mundo fue suficiente para comenzar a irritarlo. Sí. Mi hechicería no consiste en crear espadas, sino en crear un mundo lleno de ellas. Esa es la única hechicería permitida para mí. Cogí una espada al azar y le apunté. No hay necesidad de sorprenderse.
Todo aquí es falso, imitaciones. Pero no hay una regla que diga que una imitación no puede vencer al original. Si dices que eres el original, entonces venceré todas tus armas y destruiré tu existencia. Reforzo mi cuerpo al límite y doy un paso adelante. Aquí voy, rey de los héroes. ¿Tienes suficientes armas en tu reserva? Reproduce el tema de Emilia, versión original. Ja, no te confundas, canalla. Que seas mi enemigo natural es una afrenta al rey. Erradicaré tu vergonzosa existencia. La puerta de Babilonia se abrió de nuevo y se reanudó la lluvia de armas. Al mismo tiempo, con una orden mental, las espadas a mi alrededor salen disparadas del suelo en dirección a sus armas. Me enfrento a la primera arma que viene hacia mí con la que tengo en la mano. Ambas espadas se destruyen entre sí. Ese fue el comienzo de una cacofonía de ruidos metálicos y golpes. Las espadas chocan en el aire constantemente, destruyéndose unas a otras. Esta vez fue diferente. Mis espadas estaban listas para ser usadas, así que solo tenía que dispararlas. Bombeé prana en mis piernas y realicé un estallido de prana para lanzarme a gran velocidad hacia él. Por mucho que siguiera tratando de detenerme disparando aún más armas, mis armas continuamente contraatacaban a las suyas. Además, mis espadas fueron disparadas a una velocidad más rápida. Cada segundo que pasaba, perdía terreno. ¿Por qué las espadas de este mestizo me están dando problemas? La incredulidad se podía ver en el rostro del sirviente dorado. Antes de llegar a él, tomé una espada del suelo. Este era rojo y tenía la forma de una llama. Tomaré prestado tu poder por un momento, Nero. Sabía que abrumarlo con mis espadas solo funcionaría hasta que decidiera comenzar a usar sus nobles fantasmas. Es por eso que, para vencerlo, tendría que ser yo quien usara los fantasmas nobles primero. Vertí prana en la espada y la blandí hacia adelante, disparando una gran llama. El fuego cegó a mi oponente por unos momentos. Aproveché para dejar que la experiencia del arma me invadiera para imitar el estilo de combate de Nero. Mi cuerpo emuló la gran agilidad de Nero, y me lancé hacia adelante incluso a más velocidad que antes, realizando el característico empuje hacia adelante de Nero. El arma fue envuelta en llamas nuevamente y me convertí en un cometa rojo. Gilgamesh sacó una espada de su tesoro y la lanzó hacia la bengala. Este disparó un viento helado que se estrelló contra mi ataque y lo contrarrestó, generando una gran cantidad de vapor de agua. Pasé por el vapor y Gilgamesh apenas tuvo tiempo de apartarse. Disminuí la velocidad, agarré otra espada del suelo con la mano izquierda y la blandí hacia Gilgamesh. Balanceó su espada de hielo, con un movimiento completamente opuesto al mío. Ambas hojas chocaron y se rompieron. Balanceé a estus hacia él, y él sacó otra espada y la blandió en otro movimiento opuesto al mío. Ambas espadas chocaron y se desmoronaron de nuevo. El rey dorado sacó otra espada de su tesoro, y yo saqué otra espada del suelo. Los golpeamos de nuevo y los rompimos. Continuamos así por unos momentos. Gilgamesh se vio obligado a contrarrestar mis rápidos ataques, usando él mismo sus espadas y no disparándoles. Imposible. ¿Cómo estoy siendo acorralado por tal farsa? La paciencia del rey se agotó, y entonces una ondulación dorada apareció bajo mis pies. De aquí salió una gran espada, fácilmente del tamaño de una persona. Apenas podía retroceder y poner la espada en mis manos delante de mí. Mi espada se rompió y fui vomitado. El espacio justo encima de mí se llenó de ondulaciones doradas y las armas llovieron sobre mí. E inmediatamente, todas las espadas que estaban en el suelo debajo de mí se giraron y se dispararon, chocando con las armas del rey. La metralla me causó algunos rasguños, pero logré salir prácticamente ileso. Me di la vuelta en el aire para enfrentar a mi enemigo de nuevo. Llamé a una espada larga y roja con una empuñadura gris justo enfrente de mí con la hoja apuntando a Gilgamesh. Era gran espada demoníaca tanto de gloria como de ruina, una de las espadas de la elección del rey que se originó en Merodach. Su apariencia original era casi la misma que su prototipo original, pero debido a que se rompió y se reforzó, ahora se veía así. Dejé que la experiencia del arma me invadiera e imité el estilo de su portador, Sigurd. En sus palabras, creo que tirarla es más efectivo. Así que hice exactamente eso.
Bombeé prana en mi puño derecho y golpeé el mango de la empuñadura, de modo que mi brazo quedó perfectamente alineado con la espada. Al mismo tiempo, lancé un estallido de prana, haciendo que la espada se envolviera en una luz roja, similar a la de Merodach, y saliera disparada a gran velocidad hacia Gilgamesh. Sacó de su tesoro una espada muy familiar para mí. Era el Merodach original. Vertió prana en él y se envolvió en una luz dorada. Giró a Merodach hacia Gram y ambas espadas de la elección chocaron, provocando una explosión masiva. Llamé a mi Merodach en mis manos y realicé un golpe hacia abajo mientras caía sobre Gilgamesh. También bombeé prana al arma para envolverla en una luz dorada. ¡Ah! El rey aclaró el humo moviendo rápidamente su espada, e inmediatamente tuvo que colocarla sobre su cabeza para bloquear mi ataque. El choque provocó una gran onda de choque que agrietó el suelo y las espadas que nos rodeaban fueron arrancadas. Honore me obligó a aterrizar en el suelo y empezamos a cruzar espadas. Era obvio que yo tenía mucha más habilidad con la espada que él. Gilgamesh simplemente lo equilibró sin cuidado, sus ataques no tenían una estrategia detrás de ellos y se defendía solo con sus reflejos. Estaba siendo acorralado poco a poco, apenas podía seguirme. Con cada choque, su expresión era más irritada. Porque esta mera imitación de vidrio no se rompe contra el original. Merodach es un fantasma noble profundamente arraigado en mi leyenda. De hecho, es una de las razones por las que me llaman rey de los falsificadores. Por lo tanto, es una de las armas que casi puedo replicar a la perfección. Honore. Debido a su creciente frustración, el rey de los héroes lanzó un corte horizontal completamente descuidado. Golpeé su Merodach abajo con un movimiento hacia arriba, causando que la espada saliera volando de la mano del rey. Luego lancé un corte diagonal hacia abajo sobre su pecho desprotegido. Saltó hacia atrás, pero aún así recibió un corte superficial. La sangre comenzó a manchar el traje casual que aún estaba intacto después de pelear con Berserker, yo, Saber y Rider. Antes de que pudiera continuar mi ataque, tuve que saltar hacia atrás porque la puerta de Babilonia se abrió sobre mí y comenzó a disparar armas. Honore. No puedo creer que tenga que hacer todo lo posible para vencerte. La puerta de Babilonia se volvió a abrir detrás de él y continuó disparando armas en mi dirección. ¡Ah! Bombeé prana en Merodach y lo balanceé hacia adelante. De él salió un estallido de luz que desvió o destruyó todas las armas que me habían disparado. Luego di una orden mental y una gran cantidad de espadas fueron disparadas contra las ondas doradas producidas por Gate of Babylon. Mis espadas golpearon todas las armas que iban a ser disparadas, obligándolas a regresar al tesoro. Seguí corriendo hacia él. Tenía que seguir empujando, no podía dejar que se recompusiera. Cuando apenas estaba a 5 metros de él, todo el espacio a mi alrededor se llenó de ondulaciones doradas. Estaba completamente rodeado y no tenía ninguna ruta de escape disponible. Mi ojo de la mente comenzó a trabajar a toda velocidad. La opción más segura sería usar Roaías, pero eso haría que mi avance se detuviera y quedara acorralado. Necesitaba un arma para poder defenderme de todas las armas y poder retomar mi ataque. Por mucho que busqué dentro de mi arsenal, no había un fantasma tan noble en él. Pero, había un arma que poseía una técnica que me permitiría golpear todas las armas a la vez en un solo instante. Después de soltar a Merodach, estiré mi brazo izquierdo hacia arriba y apoyé mi mano derecha en mi bíceps izquierdo. En mi mano izquierda apareció el hacha espada de piedra de Berserker. Mi cuerpo fue sacudido por su enorme peso, pero logró replicar la inmensa fuerza del gigante negro. Desencadenar. Visualicé en mi mente todas las armas volando hacia mí como objetivos y activé la técnica. Setnin Elives Blade Works. Mi cuerpo superó la velocidad del sonido, usando la velocidad de Dios. En un instante, los 27 nobles fantasmas fueron golpeados y desviados. Si Berserker hubiera podido realizar esta técnica, habría tenido alguna posibilidad de vencer a Gilgamesh. Mi brazo estaba al límite y apenas podía realizar una cuarta parte de los ataques de la técnica original. Reforcé las partes rotas de mi brazo izquierdo y bombeé prana en mis piernas para realizar un estallido de prana. Me lancé hacia el rey de los héroes, blandiendo el arma de Berserker con la misma fuerza que esta. Ese fue el último ataque que pude hacer con esta arma.
Cuando estaba a punto de lanzar mi ataque, una enorme ondulación dorada apareció frente a Gilgamesh. De esto salió una espada negra con algunos fragmentos verdes en su hoja. Llamarlo gigantesco sería quedarse corto. Su tamaño era comparable al de los rascacielos más altos de la ciudad de Fuyuki. Mi ataque golpeó la espada, y el mero peso de su existencia me hizo dar un giro y volar muchos pies hacia atrás. El hacha espada se rompió y golpeé el suelo con la espalda. Me deslicé unos metros para detenerme y no tuve tiempo de revisar el daño que había sufrido cuando la enorme espada descendió sobre mí. El agarre estructural entró en vigor de inmediato. Era Igalima, campo verde atravesando las 1000 montañas, una construcción divina. Su plano no podía ser replicado completamente dentro de mi mármol de realidad porque, como ser humano, no podía entender completamente su estructura. Sin embargo, no tenía una espada que pudiera detener esa espada. Mi única opción era combatir el fuego con fuego. La cantidad de prana que necesitaba para rastrear una copia de esa espada era absurda, y esa era una copia parcialmente vacía. Ambas espadas chocaron y crearon una gran onda de choque. Mi proyección casi fue cortada por el original, pero logró evitar que cayera sobre mí. Ambas espadas gigantes cayeron al suelo, levantando una enorme nube de polvo. Parecían un enorme monumento monolítico ofrecido a las divinidades. Con eso arreglado, revisé la condición de mi cuerpo. Mi brazo izquierdo sangraba por todas partes. Los músculos estaban desgarrados y los huesos fracturados. Se estaba regenerando a buen ritmo, y las espadas de mi mundo interior se manifestaban para coser las heridas. Podría seguir usándolo por un tiempo. No puedo creer que tenga que usar mi espada contra un canalla como tú. Me volví para mirar al rey de los héroes. Había sacado de su tesoro una extraña espada. Su mango estaba dorado, con algunos símbolos azules, y su cuchilla estaba formada por 3 cilindros negros alineados uno encima del otro con runas rojas. Solo ver esa espada me dio dolor de cabeza. Era una construcción divina, pero a diferencia de Igalima, no pude obtener ninguna lectura de ella. Su estructura era completamente incomprensible para la mente humana. Por lo tanto, esa espada no podía replicarse en mi mundo interior. Te destruiré junto con tu mundo falso. Los cilindros de la espada comenzaron a girar a gran velocidad y fue envuelto por vientos rojos que giraban a gran velocidad, creando un vórtice de destrucción. El espacio mismo parecía estar desgarrándose. Entonces, lo entendí. Esa era la espada más fuerte en este mundo. Una creación que existía incluso antes del concepto de espada. Por eso no pude analizarlo. No había espada en este mundo que pudiera enfrentarse a esa arma. Para salir de esto, iba a hacer falta un milagro. Y entonces, me di cuenta de que a mi lado estaba la cristalización de un milagro. La espada que logró alcanzar lo inalcanzable. La situación en la que me encontraba era exactamente la misma que cuando luché contra Primate Murder. Si pierdo aquí, la humanidad se perderá. Por lo tanto, para salvarlos a todos, debo enfrentarme a esa espada. Desenvainé la espada de la salvación prometida, y el mármol de la realidad pasó a parecerse a la utopía siempre lejana. Lo levanté sobre mi cabeza y comencé a verter todo el prana que me quedaba. Una copia barata de la espada sagrada de saber no te servirá de nada. El rey de los héroes pareció confundir mi noble fantasma con Excalibur. Él estaba en lo correcto. Tan poderosa como era Excalibur, no podía igualar el poder de esa espada. Y ese sería el caso de mi espada en condiciones normales, pero esta vez se han cumplido los requisitos. Para lograr el milagro de salvar a todos, se debe cumplir la condición de que esa espada sea detenida. Aún hay esperanza. Enuma Elish. Ambos balanceamos nuestras espadas hacia adelante. El vórtice imparable de destrucción choca con la luz dorada que lleva un milagro. Ambas fuerzas parecen estar emparejadas. Una espada intenta destruir toda la creación, mientras que la otra intenta salvarlo todo. Dos conceptos completamente opuestos, así como sus dueños. Ocurrió una paradoja, similar al caso hipotético de lo que sucedería si una fuerza imparable golpeara un objeto inamovible. Ambos lo dimos todo, vertimos todo nuestro prana en nuestros nobles fantasmas, pero ninguno de nosotros lo logró. Al final, las energías inestables se salieron de control y el mundo literalmente explotó.
La lucha frente al Santo Grial ya había comenzado hace mucho tiempo. Cuando Saber, Shiro y Rin llegaron a la parte trasera del templo, se encontraron con el agujero del Grial ya manifestado. De aquí salió un ominoso lodo negro que mató y destruyó todo lo que tocó. Eran las maldiciones dentro del Grial condensadas y manifestadas físicamente. Ella se encontró desnuda y atada con lazos mágicos al agujero negro. Estaba totalmente inconsciente. Y por supuesto, estaban Lancer y Kotomine Kirei. Mientras que el primero solo quería disfrutar de una buena pelea, mientras que el otro, tras ver por sí mismo el contenido del Grial, quería soltarlo al mundo. Aunque Lancer ya no se estaba conteniendo como la primera noche de la guerra, ahora Saber estaba luchando con todas sus fuerzas. Gracias a las reservas de prana aumentadas de Shirou, sus parámetros habían vuelto a los que tenía en la última guerra y podía usar el estallido de prana sin preocuparse por quedarse sin prana. Lancer apenas podía seguir el ritmo del Rey de los Caballeros en todo su esplendor. Estaba siendo acorralado, y se vería obligado a usar su noble fantasma para tratar de ganarse a Saber. Su lanza ya había fallado en matar a Saber una vez, pero eso fue solo por el alto rango de suerte de Saber. Kotomine Kirei estaba en una situación similar. El trabajo en equipo de Shiro y Rin fue perfecto. Estaban completamente sincronizados. Shirou luchó mano a mano con el sacerdote usando Kanso y Bakuya, mientras que Rin lo apoyó con ataques distantes con sus gemas y la maldición de Gandr. Con el aumento drástico en las habilidades de Shirou, podría luchar igualmente con el sacerdote e incluso vencerlo. Se aseguró de que Kirei no atacara a Rin y creó aberturas en su defensa para que ella atacara con su hechicería. Además, ahora que Rin estaba ignorando las provocaciones del supervisor, también estaba luchando con todo su potencial. Por el inmenso drenaje de sus reservas de prana, pudo sentir que Archer estaba dando absolutamente todo para derrotar a Gilgamesh. No podían quedarse atrás. Si querían ir a ayudarlo, tenían que destruir el Grial lo antes posible. Finalmente, el sacerdote fue acorralado frente al agujero del Grial. Ya no tenía llaves negras porque se rompían contra las espadas cazadas, y su cuerpo se llenaba de heridas. Aún así, en lugar de desesperación, el supervisor mostró una sonrisa perversa. Hundió su mano en uno de los charcos de lodo negro y, para sorpresa de Rin y Shirou, su mano no fue consumida por las maldiciones. Eso es porque Kotomine Kirei era prácticamente uno con barro. Su corazón fue destruido por Emiya Kiritsugu en la guerra anterior, y lo que latía en su pecho era un órgano artificial creado con barro negro. La sonrisa de Kirei se amplió mientras lanzaba el barro en su mano hacia Rin. La acción inesperada evitó que Rin tuviera tiempo de esquivar. Ella iba a tomar el ataque directamente. Cuidado, Tosaka. Sin embargo, Shirou logró reaccionar a tiempo y apartó a Rin. Pero, todo lo que podía hacer era cambiar quién iba a recibir el ataque. El barro envolvió a Shirou y se lo tragó. Emiya-kun. Rin gritó histéricamente mirando la masa de barro a su lado. Las lágrimas amenazaron con brotar de sus ojos. La pelea entre los dos sirvientes se detuvo por unos momentos para observar la escena. Saber sabía que Shirou todavía estaba vivo a través de su vínculo, pero no duraría mucho dentro de esa cosa. Te estás quedando sin tiempo, Saber. ¿Por qué no terminamos esto aquí? Mientras Lancer decía eso, Gaebolk se envolvió en prana rojo preparándose para activar su noble fantasma. Él estaba en lo correcto. Tenía que terminar esto ahora. Entonces, para sorpresa de Lancer, Saber corrió hacia adelante en lugar de saltar fuera del alcance de su noble fantasma. El lancero irlandés mostró una sonrisa salvaje ante eso. Muy bien entonces. Gaebolk. La conciencia de Shirou se estaba desvaneciendo. Las maldiciones consumían su existencia. Sabía que no había escudo que pudiera detener ese ataque. Las maldiciones afectaron la realidad misma. Aún así, en sus últimos momentos, vio una luz. La misma luz que Archer le había mostrado. La luz que King of Fighters encontró al final de su vida. Él sabía qué hacer. Rastrear. Nunca había proyectado esa espada, pero su concepto estaba tan profundamente arraigado en su ser que el proceso casi se completó solo. Al mismo tiempo, justo cuando se activaba la maldición de Gaebolk, el verdadero fantasma noble de Saber se manifestaba ante ella. Avalon, la utopía del rey. La defensa absoluta. La maldición de Gaebolk provocó que el corazón del objetivo se perforara automáticamente si estaba a su alcance.
pero Avalon introdujo a su dueño en el reino inalcanzable de las hadas. Por lo tanto, la lanza no pudo atravesar su corazón porque era inalcanzable para él. La única arma en este mundo que podía alcanzarlo era cierta espada. La sorpresa de Lancer fue mayúscula cuando vio que su noble fantasma no tenía ningún efecto en Saber. Y cuando reaccionó, ya era demasiado tarde. Escalada. Saber ya había cruzado la distancia entre ellos y balanceó su espada envuelta en luz dorada hacia el pecho de Lancer. Su cuerpo fue partido en dos. La pelea terminó entonces. Así que ese es tu verdadero fantasma noble, ¿eh? Bueno, supongo que morir a manos del legendario rey de los caballeros no es tan malo. Esto fue muy divertido. Después de decir eso, el hijo de la luz se desvaneció con una sonrisa en motas de prana. Mientras eso sucedía, el barro que rodeaba a Shiro estalló en una luz dorada, revelándolo con la espada que heredó de Archer, la espada de la salvación prometida. Kirei se quedó atónito mientras su luz purificaba y erradicaba las maldiciones como si no fuera nada. Kotomine Kirei. Shirou se apresuró hacia adelante con una mirada determinada. Kirei no pudo hacer nada más que ver cómo la espada lo apuñalaba en el corazón. El arma conceptual luego lanzó su luz en el cuerpo del sacerdote y purgó toda la corrupción en su interior. Su cuerpo sin vida se derrumbó. La corrupción era lo único que mantenía con vida al sacerdote desde que lo mataron en la guerra anterior. Una vez que eso fue eliminado, su cuerpo dejó de funcionar. La batalla había terminado. Habían ganado. Los grilletes que sujetaban a Iria desaparecieron y este cayó al suelo. Shirou dejó que la espada se desvaneciera y proyectó una manta para cubrir el cuerpo desnudo de su hermana adoptiva. En ese momento, recibió un golpe en la cabeza. Se giró para ver a Rin con lágrimas en los ojos. ¿Por qué hiciste esa tontería, estúpido? Por un momento pensé que te había perdido. Este respondió un poco avergonzado. Bueno, te vi en peligro y no pude evitar saltar y salvarte. Mi cuerpo actuó solo. Pero, de todos modos, logré salir del camino. ¿Y qué hubiera pasado si no hubieras podido usar el fantasma noble de Archer? Habrías muerto. La discusión continuó por unos momentos hasta que Saber se acercó a ellos. Es hora de terminar con esto. Ambos maestros asintieron y Saber se dispuso a disparar su noble fantasma. Levantó su espada sagrada sobre su cabeza y comenzó a brillar con luz dorada. La espada de la victoria prometida que lleva los sueños e ideales de todos los guerreros pasados, presentes y futuros. Todo esto se condensó en un solo ataque, para destruir el mal ante ella. Dio un paso adelante y gritó el nombre del último fantasma noble. Escalada. La espada disparó un rayo de luz desintegrador que envolvió completamente el agujero del grial y lo destruyó. Se formó una enorme columna de luz que ascendió al cielo y comenzaron a caer motas de luz dorada sobre toda la ciudad. Finalmente lo habían logrado. Habían salvado a la humanidad. Pero, era hora de separarse. El cuerpo de Saber comenzó a desaparecer sin que el Santo Grial mantuviera su existencia en este plano. Nuestro pacto ha concluido, Shirou. Tú y Rin son los ganadores de la guerra del Santo Grial. Ha sido un honor ser tu sirviente, Shirou. Me hubiera gustado quedarme contigo, pero supongo que ya tienes a Rin. Es una pena que no puedo ver si Archer podría haber triunfado contra el rey de los héroes. Aunque, sé que el hombre puede lograrlo. Con esa última despedida, Saber volvió a su tiempo original. Veamos cómo le fue a Archer, Emilia-kun. Shiro asintió mientras se despedía de Saber y la siguió. Mi cuerpo estaba completamente desgarrado. La gran explosión había destrozado por completo mi mármol de realidad, y estábamos de nuevo en la puerta del templo Ryudouji. La cantidad de huesos rotos y lágrimas en mi cuerpo era inmensa. Ya estaba al borde del colapso. Pero mi determinación no se rindió. Estaba usando mi espada como muleta para mantenerme de pie. Si me caía, no podía volver a levantarme. Seguramente desaparecería. Pero no podía dejar que eso sucediera todavía. Tenía que asegurarme de que el rey de los héroes no detuviera a Shirou, Saber y Rin. Las espadas se manifestaron por todo mi cuerpo. Tratar de coser mis heridas fue inútil. Pero reemplazaron mis huesos rotos y me ayudaron a ponerme de pie. Mi cuerpo estaba hecho de espadas. Al rey de los héroes no le fue mejor. La explosión también lo afectó a él y su cuerpo también quedó desgarrado.
Inconcebible. ¿Cómo es que mi espada, Gu, no pudo vencer a la tuya? Te presento mi verdadero noble fantasma, rey de los héroes. La espada que logró el milagro de salvarlo todo. Si tu objetivo es exterminar a la humanidad, ¿no es lógico que esta espada sea la encargada de detenerte? Ambos estábamos completamente secos de prana, pero, a diferencia de mí, que ya no podía mantener mi espada en existencia, su espada no necesitaba prana para continuar existiendo en este plano. Antes de que cualquiera de nosotros pudiera hacer algo, escuchamos una gran explosión. Nos giramos para ver una enorme columna de luz que sobresalía del techo del templo Ryudouji. Eso fue sin duda Excalibur. Lo habían hecho, habían ganado. Maldito sacerdote inútil y su perro sarnoso. La ira dentro de Gilgamesh estaba llegando a sus límites. Encontró una espada que podía coincidir con su tesoro más poderoso, y sus planes acababan de verse completamente frustrados. En ese momento, mi mente dejó de pensar. Mi objetivo ya se había cumplido, no tenía motivos para seguir luchando. Pero aún así, mi cuerpo seguía pidiéndome que siguiera luchando. Mi instinto básico era destruir al enemigo frente a mí. Mi existencia en este momento podría definirse con una sola palabra: habitación, dolor. Pero lo superé con pura fuerza de voluntad. Vertí determinación en mi cuerpo arruinado y me lancé hacia adelante, aprovechando la distracción del rey de los héroes. Cuando se dio la vuelta ya era demasiado tarde. Trató de cubrirme con su espada, pero fue lento y mi espada cortó su brazo derecho. La extremidad salió volando con su arma y cayó varios metros detrás de él. En ese momento, mi espada se desvaneció y ambos estábamos desarmados. Honore, farsante. En lugar de retroceder e intentar recuperar su arma, gritó de ira y estampó su puño izquierdo en mi cara. Apenas me moví. Ya estaba ignorando el dolor por todo mi cuerpo, un poco más no iba a hacer la diferencia. ¡Ah! Inmediatamente, contraataqué y le di un puñetazo con la mano izquierda en la cara. Él tampoco se inmutó. Su inmenso ego y orgullo no le permitieron perder. La situación era absurda desde el exterior. Los dos estábamos medio muertos. Era increíble que nuestros ataques fueran tan fuertes, y más increíble aún que los recibiésemos sin inmutarnos. Ya no era una pelea entre dos hombres con objetivos opuestos. Simplemente no podíamos aceptar la existencia del otro. Seguíamos golpeándonos, abandonando por completo cualquier tipo de defensa. No tenía sentido defendernos, nuestros cuerpos ya estaban muriendo. No, ya estaban muertos. Todo lo que quedaba era nuestra resolución de destruir al otro. Esto ya no era una pelea. Solo estaba viendo quién moría primero. Llegué a mi límite. No, eso no estaba bien. Ya superé mi límite hace un tiempo. Lo que sentí fue que comenzaba a desvanecerme. Sin el apoyo del Grial y con mi cuerpo en tan mal estado, mi capacidad de acción independiente estaba llegando a su límite para sostener mi existencia. Tenía que terminar con esto. El cuerpo de Gilgamesh era de carne y hueso. Normalmente eso sería una desventaja, pero en esta situación particular le dio la ventaja. Cargué toda mi determinación en mi puño y golpeé con todas mis fuerzas restantes dirigidas a su pecho. Gilgamesh no se molestó en esquivarlo. De hecho, no es que no quisiera, simplemente, su cuerpo no podía. Por lo tanto, su reacción fue devolver el golpe. Me lanzó un puñetazo a la cabeza con todas sus fuerzas, con la intención de destrozarme el cerebro. Me incliné ligeramente hacia la izquierda y dejé que su puño rozara un lado de mi cabeza. Su ataque solo logró romper la parte de mi capa roja atada a mi cabeza, y cayó al suelo. No, decir que lo esquivé era incorrecto. En ese momento, mi pierna izquierda falló y, por lo tanto, mi cuerpo se inclinó hacia la izquierda. Por una vez, mi suerte de rango hizo algo útil. Mi puño aplastó exitosamente su pecho. Había tenido éxito, sin embargo, la realidad era cruel. Mi puño apenas perforó una pulgada de carne. No pude atravesar su caja torácica y dañar su corazón. TCH, esta cosa de la divinidad está rota. Lo único que lo salvó fue que sus 2/3 de cuerpo divino eran mucho más resistentes que un cuerpo normal. Su rodilla se clavó en mi pecho y volé unos metros hacia atrás. Traté de levantarme, pero mi cuerpo cedió y no lo conseguí. Me puse a 4 patas, mirándolo con impotencia mientras se acercaba para acabar conmigo.
Es lamentable que solo pueda vencerte por mi divinidad. La victoria es tuya. Muere con satisfacción, rey de los falsificadores. Lo siento, Rin. No podré cumplir nuestra promesa. Eso es lo que pensé, antes de que de repente se formara un agujero negro en el muñón del brazo derecho amputado de Gilgamesh. ¿Qué? Nuestras voces sorprendidas se superpusieron. Tragarme no logra nada. Espera. Su resistencia fue inútil. El rey de los héroes fue tragado por el agujero negro. El agujero del Santo Grial. Por la naturaleza siniestra y repulsiva del agujero, supe que era parte del Santo Grial. Una cadena de oro salió disparada del agujero y se enredó en mi mano derecha y comenzó a tirar de mí con fuerza. Apenas pude detenerme clavando mis botas al suelo. El torso de Gilgamesh se asomó por el agujero. Maldita abominación deforme. No sabe que un sirviente no puede hacer la función de su núcleo. Dudo que él mismo sepa de dónde sacó el prana para sacar una última arma de su tesoro. ¿Y piensas llevarme contigo? ¿Qué tontería estás diciendo? No tengo intención de morir. Quédate ahí hasta que pueda salir de aquí, Faker. Díselo a alguien que al menos pueda ponerse de pie, imbécil. Además, me cortaré el brazo si es necesario para que no salgas de allí. Continuamos luchando por unos momentos. Aunque dije eso, no tenía prana para trazar ni siquiera un simple cuchillo mundano para cortarme el brazo. Estaba empezando a considerar soltarme y empujar a Gilgamesh al agujero con mi propio cuerpo, pero me detuve cuando escuché una voz detrás de mí. Arquero, esquiva a la derecha. Ni siquiera pude comprobar de quién era la voz, cuando mi cuerpo se inclinó hacia la derecha por sí mismo. Una espada retorcida pasó a gran velocidad por el espacio donde mi cabeza se encontraba hace unos momentos, y continuó su curso hacia la frente de Gilgamesh. El otro farsante. Lo que iba a decir se interrumpió cuando la espada aterrizó en su cabeza, empujándolo. La cadena se soltó de mi mano y el agujero se cerró después de tragarse el cuerpo sin vida del rey de los héroes. Sin nada en que apoyarme, caí de espaldas. Arquero. Rin y Shiro entraron en mi visión borrosa. Este tenía una copia de mi arco negro en su mano izquierda. Buen tiro. Ningún problema. La conversación fue breve. Apenas tenía energía para hablar. Archer, ¿qué diablos te pasó? Te curaré enseguida. Rin revisó mi cuerpo histérico, pero la cantidad de cosas rotas era demasiada. Bueno, hice lo mejor que pude, pero no pude cumplir nuestra promesa. Lo siento, Rin. ¿De qué estás hablando? Vas a estar bien. Mi núcleo espiritual está demasiado dañado, Rin. No hay nada que puedas hacer. Pero, si desapareces ahora, nunca serás salvado. Oh, así que eso fue todo. Le preocupaba que después de esto volviera a mis funciones como Counter Guardián. Mi batalla termina aquí, Rin. Quédate con Shiro y apóyalo para que no termine como yo. Finalmente, Rin se secó las lágrimas y sonrió. Sí, lo sé. Me esforzaré para que se ame a sí mismo y no termine solo. Así que trabaja duro también. Sí, también haré lo mejor que pueda. Le mostré mi sonrisa por última vez. Ah, y un último consejo, Shiro. Si alguna vez se te acerca una entidad diciendo que es el mundo Alaya, dile que no a todo y escúpele en la cara por mí. Él también sonrió. Lo tendré en cuenta. Espérame en el trono de los héroes, Archer, porque me convertiré en el héroe de la justicia que te supera. Con esa última despedida, mi cuerpo se desvaneció por completo. Mi último pensamiento fue, me debes una, Emilia. Me aseguré de que tu yo más joven no se convirtiera en ti. La guerra del Santo Grial terminó y Shiro y Rin regresaron a su vida cotidiana junto con Sakura e Iya. Esta, luego de hablar con Shiro y descubrir las verdaderas intenciones de su padre, decidió quedarse con su Oni-chan. Una vez que se graduaron, todos viajaron juntos a la Torre del Reloj para estudiar y mejorar su hechicería. Aunque muchos magos intentaron comprarlo o robarlo, Rin se aferró a ese viejo mango oxidado. Era el catalizador que le había permitido invocar a su precioso sirviente, y era el único vínculo que le quedaba con él. Quién sabe, tal vez ambos se vuelvan a encontrar algún día. Shiro Emiya continuó persiguiendo su sueño de convertirse en un héroe de la justicia, esta vez junto con sus seres queridos. Ni una sola vez se retiró, ni una vez se rindió. Siguió su propio camino para superar al héroe que llegó a admirar.
Saber, o mejor dicho, Arturia Pendragon, murió en la colina de Camlan después de que Excalibur fuera devuelta a la Dama del Lago. Su contrato con Alaya se rompió y finalmente pudo descansar en paz. Su espíritu llegó a Avalon, la tierra de las hadas, y allí se encontró con la imagen de la espada que llegó a ese lugar. En cuanto a King of Fuckers, continuó cumpliendo con su deber como Counter Guardián. Sus recuerdos de la Guerra del Santo Grial estaban borrosos y casi olvidados, pero su espíritu original estaba dispuesto a cambiarse a sí mismo, por una promesa que permanecía a lo largo del espacio y el tiempo. Y aquí termina esta historia. Antes que nada, quiero decirles que ha sido un placer escribir esta historia con ustedes, mis lectores. Les agradezco todo el apoyo que me brindaron todo este tiempo. Incluso si fueran solo favoritos, seguidores o reseñas cortas de un buen capítulo, realmente lo aprecio. Puedo decir que me divertí mucho escribiendo la historia, aunque a veces pensar en el diálogo de los personajes para que fuera lo más fiel al original era un quebradero de cabeza. Como habrás notado, este final es una mezcla del final de las tres rutas, principalmente las rutas Fate y Uvo. La parte final de la pelea King of Fuckers y King of Heroes es un guiño a la pelea final de Shiro y Kirei en la ruta Eavensfell. Y para hacerlo más épico, eso sí, la escena en la que Shiro ve la luz y traza la espada de la salvación prometida ocurre al mismo tiempo que King of Fuckers la usa contra Ea. Espero escuchar sus opiniones sobre este capítulo. Esta vez puse mi alma en ello, especialmente en la lucha contra Gilgamesh. Y sí, sé que el comienzo es muy parecido al original, pero la frase "aquí voy, rey de los héroes. ¿Tienes suficientes armas en tu reserva?" Es demasiado épico para dejarlo fuera. Como beneficio adicional, si aún no lo ha notado, mi foto de perfil debería actualizarse con el diseño King of Fuckers para cuando se actualice este capítulo. Sé que es bastante rudimentario, pero no soy un artista o diseñador profesional. Me baso mucho en el diseño original de Emilia, pero repasando todas las descripciones de su apariencia que di en mis dos historias, realmente lo hice muy similar. De todos modos, tómalo como un prototipo, todavía no me decido si dejar tu cara como Emilia, o hacerla más como la de Shirou. Y por cierto, las espadas que empuña son Redentor y Retriever. Ahora, hablemos de la siguiente historia, porque sí, esto no termina aquí. Aún no he escrito el primer beso de King of Fuckers. Todavía no me he decidido y estoy barajando varias opciones. La primera sería la segunda singularidad de Fate / Grand Order. Recordemos que en ese periodo de tiempo King of Fuckers estaba vivo, viajando por el continente europeo. La premisa sería que, esta vez, se involucraría más con Nerón y le daría consejos al señor de Caldea. El problema sería el mismo que tienen todos los fanfics de Fugo. ¿Qué género debo darle al amo de Caldea? ¿Y qué siervos deben ir a la singularidad con el amo caldeo? Las siguientes opciones serían crossovers fuera del universo Fate. La primera sería con Date Alive. No hay muchos cruces de estos dos universos, y la mayoría están abandonados. En mi opinión, son dos series que se pueden combinar bien. El concepto de espíritu es prácticamente el mismo que el de espíritu heroico. La premisa sería que King of Fuckers reemplazaría a Shido. La cantidad de humor que puede generar alguien con densidad de rango X tratando de seducir a los espíritus es inmensa. Además, Itsuka Shido es prácticamente un Emilia Shirou. Una persona normal no arriesgaría su vida para salvar a un enemigo que ni siquiera conoces. Los fics donde Shirou reemplaza a Shidou ni siquiera pasan del primer capítulo, así que no estaría copiando a nadie. Mi otra idea sería un crossover con Shinma y Mao no Testament. A partir de esto, creo que hoy en día no hay historia, así que me tocaría a mí hacer la primera. Y te preguntarás por qué elegir esta serie. Bueno, hay todo un clan de ellos llamado el Clan de los Héroes. Y, lo que es más importante, el protagonista, Touhou Basara, es un ex-héroe que abandonó sus viejas creencias para proteger a sus hermanas. ¿No te suena eso? Sí, la premisa es exactamente la misma que la de Miyushiro, solo que menos turbia. Esta vez, King of Fuckers no reemplazaría a Basara, sino que se uniría al elenco principal para darle consejos, y por qué no, robarle a alguna waifu. Su harem es muy amplio, no le pasará nada porque pierde un par de waifus. Shiro es un caso especial. Hice que King of Fuckers no robara ninguna de las tres heroínas porque se siente mal.
Es uno de mis personajes favoritos, y con todo el trasfondo que tiene con sus heroínas, quitárselas en mi opinión es una falta de respeto. Pero eso solo se aplica a él, no me importan los demás. Escribir esta historia me ha hecho empezar a leer la novela visual, y es una obra de arte, en mi opinión. Las adaptaciones no le hacen justicia. Sí, sé que me enrollo como una persiana, pero ya casi terminamos. De todos modos, tengo más opciones en mente, pero ponerlas aquí sería demasiado largo. Si tienes más opciones, me gustaría conocerlas. Solo diré que prefiero evitar las tendencias. Los cruces con Fate se centran en 3 historias, Naruto, Ruby y High School DxD. Los 2 primeros, nunca los he visto y no me pegan. Sí, puedes llamarme bicho raro. En cuanto a la tercera, aunque he visto el anime, seamos sinceros, ya han enviado a todas las versiones de Shirou, a todas y cada una de las facciones. Dudo que se me ocurra una idea para enviar a King of Fuckers allí que no se le haya ocurrido a otro autor. Si has llegado hasta aquí, bueno, solo puedo agradecerte por tomarte el tiempo de escuchar mis divagaciones. Con esto me despido por ahora. Nos vemos en la siguiente historia.